versículo 18. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 18 del Evangelio según San Mateo, dice la Escritura a la letra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay mucha gente allá, y yo no sé si estoy sordo o usted se quedó mudo, pero yo no le escuché. Vamos a repetir el texto. ¿Cómo dice, hermanos? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, satisfaga la necesidad de tu pueblo, nuestra necesidad. Venimos a ti humildemente, Padre, para implorar tu ayuda, la iluminación de tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios. Oh Santo de Israel, toma tú este lugar, Padre, y paséate en medio de tu pueblo, hablando a nuestros corazones. Quita lo que estorbe, mi Dios. Añade aquello que haga falta, Padre amoroso. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos toda influencia del enemigo, todo cansancio físico, todo desaliento lo echamos fuera y declaramos inoperante toda actividad demoníaca en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy aquí Anzojalaya, Quitarí, Espíritu Santo, ministra mi vida, Padre, como un portavoz de tu palabra, Santo de Israel. Sea tu nombre bendito, tu nombre alabado, tu nombre glorificado, tu nombre exaltado, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Habla, Padre, a mi vida y a la vida de tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Tome su lugar, amado hermano. No deje de adorar al Santo de Israel. Tenemos un lema, hermanos, de esta convención, que el lema es cultivando la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia. Este es el tema que vamos a abordar esta mañana. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la identidad? De repente hay gente que tiene problemas con eso de la identidad. Vivimos en un mundo tan alejado de Dios, tan corrompido por el mal, hermano, que hoy existe la diversidad de género. Alguien extravió su identidad, no encajó dentro del grupo de la sociedad y se inventó por ahí una nueva identidad. Eso pasa en la sociedad, pero pasa también en las iglesias. Hay tantas denominaciones, hay tantas organizaciones, hay tantas iglesias, y cada iglesia dice ser la verdadera iglesia del Señor. Alaba al Señor. ¿Qué es la identidad? La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo, hermanos, que permite distinguirnos del resto. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo. Hay una cosa importante que saber hoy, que hay una gran diferencia entre decir lo que somos, lo que la gente cree que somos, y lo que en realidad somos a los ojos de Dios. Cuando hablamos de la identidad, hacemos referencia a la información de los datos que identifican y distinguen oficialmente a una persona de otra. Decimos que hablar de identidad es decir que hay algo idéntico. Todos portamos una credencial de lector con una fotografía. Y cuando le piden a usted una identificación, inmediatamente ven la foto y se le quedan viendo y dicen, ah, es idéntico.
Si es Él, es su identidad. ¿Qué tanto te pareces a Cristo tú? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? No estaremos portando una identidad que no es la nuestra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo se identifica, aleluya, o cómo se describe la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Puede esa iglesia existir en la actualidad? Porque muchas iglesias reclaman ser la iglesia de la Biblia, aún usando, hermanos, designaciones bíblicas. ¿Cómo puedo examinar o investigar tal iglesia para saber si es cierto lo que dicen? ¡Aleluya! El Nuevo Testamento, la Escritura. ¿Cuántos trajeron su Biblia? El Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, amados hermanos, nos proporcionan la descripción de la iglesia y podemos saber la identidad de la iglesia a través de la Biblia. Hay gente que se ha incomodado cuando a veces decimos, da pena decirlo, que hay congregaciones que solamente sean una caricatura de la verdadera iglesia. Gloria al Santo de Israel. Con tanto modernismo, con tanto paganismo metido en las congregaciones, hermanos, se ha distorsionado la imagen de la iglesia. Con tanta mundanalidad en los altares, se ha distorsionado la imagen de la iglesia. Maravilloso es Dios. ¿Qué no es la iglesia? Bueno, déjeme decirle que la iglesia no es un edificio. Para mucha gente puede ser algún edificio, alguna catedral. ¿Sabe? Hay un espíritu competitivo terrible en tener la mejor casa de oración, la mejor catedral, pero eso no es iglesia. No es una secta tampoco. En Hechos 24:5 dice la Biblia que los judíos decían, cuando escuchaban a Pablo, cuando escuchaban a Pedro, decían que la iglesia era una secta. Y ellos dicen, no somos una secta, somos el camino que conduce a la vida eterna. Aleluya, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pablo lo explica y dice, la iglesia es el reino de Jesucristo. Es el reino de Jesucristo. Entonces la iglesia no es una secta, la iglesia no es un edificio. La iglesia, permítame decírselo, no es un club social o un centro de entretenimiento, no. Es el cuerpo santo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Es el pueblo apartado de ese mundo pecaminoso. Aleluya. Maravilloso es Dios. No es una denominación. Gloria a Cristo. Cuando Jesús le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Habla de la iglesia genuina, de la iglesia verdadera. Amén. Y cuando Jesús está, hermanos, hablando en los evangelios, en el evangelio según San Juan capítulo 15, Jesús dice estas palabras porque quiero que entienda esto esta mañana. En el capítulo 15 verso 1 dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Y el verso 2 dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más frutos. Amén.
No está hablando de denominaciones. Está hablando de personas. Alaba al Señor. Cristo no está hablando, hermanos, no habla de iglesias ni de denominaciones, sino de discípulos que individualmente llevan frutos y que de otro modo serían cortados si no llevan frutos. Dígale al que está a la voz, tú eres la iglesia. Dígaselo, ¿entiendes que tú eres la iglesia? ¿Sabes que tú eres la iglesia? ¿A cuánta gente escucha usted decir, es que los hermanos de la iglesia, ¿y tú qué eres? ¿No eres la iglesia? ¿Por qué aquellos no están haciendo esto? ¿No están haciendo? ¿Usted qué es? ¿No es usted la iglesia? Maravilloso es Dios. Somos la iglesia, hermano. Somos el pueblo de Dios. Lo cantamos. Lo recitamos. Gloria a Dios. Mateo 15:13 dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado va a ser desarraigada. Y Jesús habla de ciertas sectas y religiones, hermanos, con tradiciones humanas, cosas que Dios no plantó. Porque la iglesia de Cristo se rige bajo, amado hermano, leyes instituidas por Dios, revelación escrita, su bendita palabra. No son leyes humanas, no son pensamientos de hombre, es la inspiración de Dios a través de las sagradas escrituras. A su nombre. No es dogmatismo, no es filosofía humanista, no es criterio propio, es revelación de Dios, es palabra inspirada, es el maná que descendió del cielo, es la escritura, amado hermano, que usted tiene en sus manos, la ley de vida y conducta de todos aquellos que dicen ser el pueblo de Dios. No es un club social, ni tampoco es una agencia pública como la Cruz Roja. Todo cristiano debe ser servicial, debe de ayudar a los necesitados. Pero la obra de la iglesia, amados hermanos, la obra principal de la iglesia es predicar el evangelio de Jesucristo y ganar almas para su reino, almas para su alabanza, almas para su gloria. A su nombre. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Habla de Romanos capítulo 1, versículo 16. Si Jesús preguntara, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La mayoría diría, envíalo a aquel. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Y escribe el apóstol San Pablo, Romanos 1:16. Gloria al Santo de Israel. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Levante la mano aquellos que trajeron Biblia. No me avergüenzo. La misión de la iglesia es predicar su palabra, es exponer el santo evangelio a las almas perdidas, es decirle que hay esperanza de vida para todo ser humano, es decirle que Cristo vino, murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Gloria a Dios.
¿Qué es la iglesia? Gloria a Dios. Mateo 6:18 dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué habla la Escritura? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia que Cristo edificó? ¿Cuándo la edificó? ¿Dónde la edificó? La Escritura enseña en Hechos capítulo 2 que, hermano, la iglesia es el conjunto de todos los salvos. Los salvos en Cristo, los salvos por la sangre del Cordero, bendito sea el Señor. Aleluya. Hechos 2. Cuando 3,000 personas, dice la Escritura, que obedecieron el Evangelio, versos 38 y 41 del capítulo 2 de Hechos, fueron añadidos para formar parte de la iglesia. Y el verso 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y desde ese día el Nuevo Testamento habla de la iglesia como una realidad. La iglesia existe y está compuesta de todos los redimidos en la sangre de Cristo. Aleluya. No es denominacional, es un cuerpo. Alaba al Señor. Es una equivocación decir nosotros los pentecostales somos la iglesia verdadera. No, hay muchos hombres de Dios de distintas organizaciones que fueron salvos por la fe, lavados en la sangre, y ese conjunto de gente forma la iglesia de Jesucristo, forma el cuerpo del Señor. Los sectarios no piensan así. No le hables a aquel porque es bautista. No te juntes con ese que es metodista. Porque no he entendido qué es la iglesia. Alaba al Señor. ¿Cómo se identifica la iglesia? Fuimos añadidos para formar la iglesia. El Señor añadía, dice la Biblia, a los que iban a ser salvos. ¿Y cómo se llama? Mire, en Hechos de los Apóstoles comenzaron a llamarle a los creyentes cristianos. Y precisamente porque se identificaban con la persona de Cristo, con el carácter de Cristo, con la creencia de Cristo, con el andar de Cristo, con el vivir de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Y le llamaban la iglesia. Hechos 8:3, la iglesia. Hechos 20:28, la iglesia del Señor. Primera de Corintios 1:2, la iglesia de Dios. Hebreos 12:23, hermanos, la iglesia de los primogénitos. La iglesia. Simple y sencillamente la iglesia de Cristo. ¿Y sabe por qué? La iglesia de Cristo, porque es de Cristo, es posesión de Cristo. Él la compró, dice Hechos 20:28, con su sangre preciosa. No fuimos comprados con oro ni plata, sino con la sangre del Cordero, la sangre pura, la sangre sin mancha del Hijo de Dios. Maravilloso. Y me gusta esto, que la Biblia lo llama la iglesia de Cristo. Escuchen bien, pastores. Nosotros no tenemos iglesia. Nosotros no tenemos iglesia. La iglesia de Jesucristo. Nosotros solo somos administradores de aquel que es el dueño de todas las cosas. Por eso el apóstol Pedro decía que cuidemos de ella, amado hermano, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, siendo ejemplos de la grey. Y cuando venga el príncipe de los pastores, él va a dar la recompensa. No es nuestra iglesia, no es nuestro concilio, no es nuestra organización, es de Cristo. Pedro escribe y dice
a los pastores: no pastoreen como teniendo señorío de la iglesia. Entiendan que la iglesia ya tiene dueño. Su nombre se llama Jesús. Su nombre se llama Jesús. Tú no eres dueño de nada. Porque de repente pasa esto, que se distorsiona la realidad de las cosas, de lo que la Biblia enseña. Como administradores, el dueño es Cristo Jesús. Alaba al Señor. Cuando el Señor le decía a Pedro: sobre esta roca, hablaba de la persona de Jesús: voy a edificar mi iglesia. Y cuando Jesús le decía a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿en verdad me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿de veras me ama? Pero temblaba, decía: Señor, tú lo sabes todo. Era porque el Señor iba a encomendar en las manos de Pedro algo tan delicado que es su iglesia, algo que requiere de cuidado, algo que requiere de amor, algo que requiere de entrega, algo que requiere de trabajo, algo que requiere de paciencia. Maravilloso es Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Amén. Mi iglesia. Porque es de Cristo, es la posesión de Él. Él la compró a precio de sangre. ¿Sabe el valor que usted tiene, mi hermano? No hay tesoro en este mundo que haya podido pagar el precio por la salvación de tu alma como el precio que Cristo pagó por nosotros. ¡Qué privilegio ser la iglesia del Señor! ¡Qué bendición ser la iglesia de Cristo! Y que Él es nuestro dueño. Que de una manera personal, hermano, Dios se manifieste y Dios comienza a tratar con cada uno de nosotros. Qué hermoso saber que podemos acercarnos a Él confiadamente, sin intermediarios, porque somos la iglesia de Cristo. Amén. La Biblia identifica a la iglesia, amado hermano, como el conjunto de gente salva, como la iglesia de Cristo, como el reino de Cristo. Mateo 16:18 dice claramente, amados hermanos: aquí te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La iglesia y el reino. Amén. Porque usted y yo fuimos trasladados al reino de Cristo. ¿En dónde estábamos antes? En el reino de las tinieblas, alejados de Dios, perturbados, confundidos. Y el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, del reino de las tinieblas al reino del Todopoderoso. Aleluya, al reino de Cristo el Señor. Añadidos a la iglesia. Hoy estamos escuchando congregaciones que hablan del reino, pero muy lejos de lo que la realidad bíblica enseña. Hay gente que dice: somos la iglesia del reino, somos pueblos del reino, pero están hablando de un reino materialista, de un reino enfocado a las cosas de este mundo, que es el mensaje de los profetas de la prosperidad. Somos pueblos del reino, pero con la mentalidad del reino que se había edificado en la mente de Judas. Cuando Jesús le dijo a Judas:
que fue una decepción para Judas esto, cuando Jesús le dice: Judas, mi reino no es de este mundo. Oigan, esos que buscan comodidad, placer y felicidad en las cosas terrenas, mi reino no es de este mundo. Alaba al Señor. Mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Porque la iglesia en esta tierra es peregrina. La iglesia va rumbo a la mansión celeste que Jesucristo fue a edificar en el cielo para su pueblo, lavado con la sangre del Cordero. Estos predicadores del supuesto reino le dicen a la gente: tú entregando tu vida a Cristo, todos tus problemas financieros se van a acabar. Tu situación económica va a fluir. ¿A cuánta gente le encanta escuchar eso? Este año estrenas carro. Recibe la llave de una nueva casa. Así pensaba Judas. Cuando Jesucristo derrota el gobierno romano y me dé el cargo de tesorero, de por sí ya transaba, ¿verdad? Sustraía de las ofrendas y se echaba un poco a la bolsa. Se imaginaba Judas que estando en ese cargo iba a penar bastante. Y cuando Jesús le dijo: mi reino Las palabras de Jesús fueron contrarias a esa filosofía cuando dijo: en el mundo vas a tener aflicción. Y cuando escribe Pablo dice: porque aquellos que quieren vivir piadosamente van a ser perseguidos. El concepto cambia. Alaba al Señor. Pero nosotros somos del reino de Cristo. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día no muy lejano, hermano, estaremos, aleluya, en su presencia. El día en que el Señor entregue galardones a su pueblo que permaneció, que se esforzó, aleluya, que padeció por la causa del Maestro. Alabanzas al Cordero, pero que no le negó. Estaremos ahí, aleluya. Maravilloso es Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es el reino de Cristo. La iglesia, hermanos, se identifica como el cuerpo de Cristo. Los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como los miembros del cuerpo somos gobernados por la cabeza, así también los miembros del cuerpo de Cristo somos gobernados por Él. Tenemos a Jesús por cabeza. Mire, la gente que se identifica como cristiana y hace lo que se le viene en gana está lejos de ser realmente cristiano. Que Jesús dice una cosa y usted hace otra. Amén. Que Jesús dice una cosa y usted se la acomoda como quiere porque usted quiere hacer su santa voluntad. Decíamos que la palabra identidad viene de la palabra idéntico, igual, semejante, tal. Que no puede portar la credencial de cristiano y tener la cara de diablo. Dile un aplauso a Cristo si puede hacerlo. Este trae una falsa identificación. Quiere cruzar la frontera con un pasaporte que no es de él. Quizás a los ojos del ser humano pasemos y crucemos, pero a los ojos de Dios, que todo lo sabe, no.
Porque Él sí sabe quién verdaderamente es usted. ¿Quién verdaderamente soy yo? Alaba al Señor. Somos el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo obra, aleluya, por medio de su cuerpo, la iglesia. Y Jesús no tiene tantos cuerpos, tiene solo un cuerpo. Ahí dijo Pablo de los mutiladores del cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Amén. Un cuerpo. Solo un cuerpo. Qué pena el pensamiento de aquellos hermanos que crean que si no procuramos la unidad, el amor entre nosotros, Dios va a ponernos allá como ponen a los santitos en la iglesia tradicional, un nichito a cada quien, ¿verdad? Separado uno del otro, porque la hermanita Juliana no le cae la hermanita Perengana, la mira pero no la traga. No, mi hermano, somos un cuerpo. Mire, aunque el dedito gordo de su pie no le guste, usted lo trae y usted no se lo mutila. Si no le gusta, agarre un hacha y córteselo. ¿Verdad que no se lo mutila? Al contrario, va allá con el pedicurista que le haga ahí un arreglito y se vea bonito el dedo gordo. Así arregle su situación con su hermano, busque la paz, la armonía y el amor, para que podamos identificarnos como la iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo. Dejemos a un lado la hipocresía. ¿Y sabe qué es eso, verdad? No aparente amor si no lo siente. Procúrelo. No aparente paz si no la tiene. Procúrela. Si hay que cultivar nuestra identidad, comenzamos por ahí, amado hermano. Alaba al Señor. No sea fácil pararnos para ver la deficiencia de otro, no. Parémonos en el espejo de la palabra y veamos las nuestras para corregirla, para cultivar en lo bueno que debería de haber en nosotros como pueblo de Dios. Maravilloso es el Santo de Israel. La iglesia es el rebaño de Cristo. Hechos 20:28. Cristo es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, dice Juan 10:14. Cristo es el buen pastor y dice la palabra, y sus ovejas le siguen. Y algo maravilloso dice, y ellas oyen su voz. Mire, es tremendo decir que soy oveja y me porto como cabra. Es terrible decir soy oveja y me salto la barda como chivo. Es tremendo decir que escucho la voz del pastor cuando estoy escuchando los susurros del diablo. ¿Qué es lo que detiene a muchos pueblos creyentes a asistir a la iglesia, amado hermano? Porque escuchó una murmuración, porque escuchó un susurro del diablo, y en vez de reprenderlo y oír la voz de Dios y asistir y buscar y consagrarse y congregarse, dejó de asistir a la obra de Dios. Pero dice que es oveja. Y según la escritura, dentro de la identidad del rebaño del pueblo de Dios, dice que la iglesia es la oveja y que Cristo es el buen pastor y que ellas oyen su voz. No andan escuchando cualquier urraca, oyen la voz del Santo de Israel, oyen la voz de su palabra, oyen la voz de Cristo el Señor. Hermano, me siento desalentado. Es que la hermana vino y me viera lo que me dijo. Viera las cosas que me contó. Aleluya.
Qué bonito que pusiéramos esa atención para la escritura, para la enseñanza, para los mensajes que cada día Dios está mandando a nuestra vida. Levanten la mano las ovejas. Pero esas que no se portan como chivos, levanten la mano las ovejas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que escuchan la voz del Maestro, que obedecen la voz del Señor. Imagínense ustedes, Eliseo, que siguiendo los pasos de Elías, llegaban los hijos de los profetas y le decían: mira que Dios se va a llevar a Elías, te vas a quedar solo ahí, a ver quién te va a ayudar después. Y él le decía: calla. Ningún susurro detenía su llamado, su visión, el anhelo de su corazón por alcanzar la doble porción del Espíritu Santo. Cuando tú eres oveja, aprendes a escuchar la voz de tu pastor. Cuando tú eres oveja, amado hermano, identifica la voz de tu pastor y no das cabida y no das pie, amado hermano, y no vas a detenerte a escuchar los susurros del diablo. Aquellos que fueron llamados por Cristo, que forman parte de la iglesia y que tienen una identidad propia, levanten la mano. ¡Aleluya! ¡Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Mire, esa gente que tiene identidad no depende del brazo de carne. Ese fulano no lloriquea si lo visitan o no lo visitan, si lo ayudan o no lo ayudan. Ese está agarrado de la mano del Todopoderoso. Él sabe a quién le ha creído, él sabe quién le hizo promesa, él sabe quién le llamó. Por lo tanto va mirando al blanco perfecto. ¡Ay, Sabajalaya! Que Cristo Jesús no se detiene, no se acobarda, no se apachurra por nada. Es oveja y escucha la voz de su pastor, ese pastor que ha prometido no dejarte jamás. Por eso David decía, en medio de la persecución, en medio de los conflictos, en medio de la guerra, en medio del endemoniado de Saúl, decía David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. La iglesia que tiene identidad en Cristo lo tiene todo, hermano. Y no le falta nada. Lo tiene todo. Pablo dijo: en Cristo estamos completos. Dígalo conmigo: en Cristo estamos completos y no nos falta nada. Aleluya. La iglesia es el templo de Dios. Voy a meterme en un asunto que, mire, hay un afán, y es bueno el respeto es saludable, el respeto por el área donde ministramos, donde adoramos, donde servimos. Pero hay lugares donde esto se ha vuelto una idolatría terrible, que el enfoque de la gente hacia el altar es más importante que el enfoque hacia su persona. Y cuidamos más el altar que nuestra propia vida. Y cuidamos más el altar que las palabras que salen de la boca. Y cuidamos más el altar que nuestras actitudes y comportamientos hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. Porque estamos pasando por alto que según la Escritura,
La iglesia se identifica como el templo del Dios viviente y que Dios no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por los hombres como aquel que tuviera necesidad de algo. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Usted es el templo del Dios viviente. Aleluya. ¿De qué nos serviría tanta reverencia por una área material si nuestra vida, hermanos, nuestro altar interno está destruido, está deshecho, si nuestras actitudes, nuestros comportamientos son inadecuados, ajenos a la voluntad de Dios? Aleluya. Dios, aleluya. Vamos a la iglesia, hermanos. Y llegamos como cuando yo llegaba a la iglesia tradicional, mi madre me decía, pórtate bien. Shh. No hagas ruido. Santo Niño de Atoche te está mirando. Y te sentabas quietecito. Pero salías de allí, era un relajo también. Hay gente, estamos en el altar, pórtate bien. Pero salimos de la iglesia. ¿Quién te escucha hablando allá afuera? ¿Quién ve tu comportamiento allá afuera? Pablo dice, vosotros sois el templo de Dios viviente. La iglesia está esparcida en el mundo, hermano, como luminares, como las estrellas del cielo, para hacer luz de los que están en tiniebla, esparcidos como sal, para darle sabor a las vidas insípidas, no para amargarle más la vida a aquel pobre desgraciado que no entiende el evangelio. Usted está ahí como luz, usted está ahí como sal. Aleluya. ¿Sabe qué difícil es hoy? Que la gente se convierta. Y no es porque no quiera creer en Dios. Es por la actitud de muchos hermanos que dicen ser cristianos. Y la gente dice, si ese es el evangelio, si esa es la iglesia, yo no quiero ser así. Y hay gente tan sincera que dice, mira, yo prefiero quedarme así que ser hipócrita. Por eso Pablo decía, vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén, hermano. Y como templo estamos aquí para adorar a Dios. Y Pedro dice, somos casa de Dios, somos sacerdocio santo. Estamos aquí para ofrecer sacrificios espirituales, frutos de labios que confiesen su nombre. ¡Aleluya! ¿Sabe que la iglesia verdadera le adora? Dice la Biblia, ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre y lo van a hacer en espíritu y lo van a hacer en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. La Biblia enseña 5 actos de culto. Cantar, aún sin usar un instrumento. Hacer melodía en el corazón, dice Efesios 5:19. Orar. Predicar, enseñar. Participar de la cena del Señor.
La iglesia lo hacía cada primer día de la semana, amado hermano, y ofrendar. Cosas que tiene la iglesia, hermano, que identifica a la iglesia dentro del culto. Pero muchos en la Santa Cena ni se aparecen en la congregación. Levante la mano en la iglesia de Cristo, es el primero que la levanta y no participa de la Santa Cena. Y no participa, sea por motivo de conciencia o porque quiere persistir pecando y no dejar de pecar. Pero dice que es la iglesia. A algunos se les fue el habla, ¿eh? Aleluya. Se acabaron los amenes. Esto no lo digo yo, hermano. Esto es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cada vez que el Señor me permite predicar su palabra, yo no hablo de mí, ni me pongo a dar testimonio de nada. Hablo lo que dice la Escritura. A eso fuimos llamados, a predicar la palabra, a hablar la palabra, a enseñar la palabra, a decirte lo que Dios a través de su palabra quiere que sepas. Ya ha estado hablando Dios desde hace tiempo y sigue viviendo en unión libre y viviendo en adulterio y tienes años metidos en la iglesia y te identificas como cristiano, pero no lo eres. Es tiempo de cultivar nuestra identidad. Vea lo terrible de la sociedad. Personas que perdieron su identidad, que ya no saben si son niñas o niños. Y se han falsificado, perturbados por el diablo, una nueva identidad. Buscando acomodar su forma de vida, y así hay muchos metidos en la congregación, tratando de justificar para no apegarse a lo que Dios ya estableció en su palabra. Bendito sea el Santo de Israel. Usted es el rebaño, usted es el templo, por lo tanto santifíquese. La Biblia dice: el que es santo, santifíquese más a su nombre. Voy a terminar ya. La iglesia es la esposa de Cristo. No es la amante. Es la esposa. Alaba al Señor. Cristo no tiene tantas esposas. Tiene una. Una sola esposa que Él ama y que se entregó a sí mismo por ella. Él la ama, se entregó por ella y espera que la esposa le sea fiel a Él y que no tenga manchas y que no tenga ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea fiel sin mancha para poderla presentar en aquel día, amado hermano, después del arrebatamiento al Padre. Por esto la esposa tiene que santificarse, por eso es que la esposa tiene que purificarse, por eso es que la esposa tiene que guardar sus vestiduras. Y la iglesia tiene un gobierno. Cristo es la cabeza, dice Colosenses 1:18. Gloria a Dios, aleluya. Cristo es la cabeza. Amén. Y la iglesia tiene una autoridad. La iglesia de Cristo sigue la autoridad de la Biblia, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Hay sectas en este mundo que tienen un sinfín de libros considerados como inspirados, pero
Pero la iglesia de Cristo no solo tiene un libro, la Biblia. La Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, 11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Aquí no venimos con cuentos, con chistes o cosas fantasiosas. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y hablar, hermanos, tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde ésta calla. No podemos agregarle ni quitarle. No hay sustitutos aquí. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta 1:13 le dice: retén, conserva el patrón bíblico de todas estas cosas. Y en Judas 3 encontramos a contender por la fe que se nos ha revelado en la Escritura. Es penoso ver, hermano, que la iglesia sea pasiva cuando el diablo está adoctrinando a nuestros niños con ideologías erradas fuera del mandamiento de Dios y nosotros estemos callados. Hay que contender ardientemente por la fe. Segunda de Juan, la segunda carta, el verso 9 dice que no hay que extraviarnos de la doctrina de Cristo. Y Gálatas 1:8 y 9 dice: si alguien predica otro evangelio que no sea este, sea maldito. Porque la iglesia verdadera no tiene otra autoridad que no sea la Escritura, la Biblia. La simiente del reino, concluyo, hermano, es la palabra de Dios. Por eso, si sembramos la misma simiente, si predicamos el mismo evangelio que fue sembrado en el primer siglo por los apóstoles, la planta será la misma iglesia. Seremos la iglesia apostólica, seremos la iglesia de los santos apóstoles, seremos la iglesia, amado hermano, desde el principio, como lo fue, como lo instituyó el Santo de Israel, Jesús de Nazaret. Póngase de pie. Usted sabe quién es, cómo se identifica, cuál es su identidad. Si se ha extraviado de la verdad, vuelva al camino. Si se ha alejado de la Escritura, vuelva a ella. Si ha dejado de ser oveja porque no se ha sujetado a la cabeza, sujétese en el nombre del Señor. Vamos a orar. Mire, si usted es lo que cada vez que hay Santa Cena en su iglesia se queda en su casa, reconcíliate con Dios. Deja de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Maravilloso Dios, hemos dado, Señor, el mensaje que tú nos concediste para tu iglesia. Extiende tu mano bendita. Tú conoces Camanzo, Quindariba. Tú conoces los corazones, Padre. Y yo sé que tu palabra, Señor, nos revela. Que tu palabra, Padre, aleluya, saca a la luz todas las cosas y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Ahí asoma, Quindarí. Ahí pon tu mano poderosa y sé tú obrando, Padre, el milagro. Oh Cristo de la gloria. Y liberando toda alma cautiva. Y volviendo el corazón de este pueblo a ti, mi Dios amado, a la sumisión de tu autoridad, para identificarse como la iglesia de Cristo, Padre, aleluya, que podamos cultivar esa identidad, Padre, dentro de las normas bíblicas que tú has establecido. Guarda tu rebaño, Padre, y bendícelo, porque somos tu esposa, porque somos santo de Israel, tu templo, porque somos, Padre amado, aleluya, Cristo de la gloria, tu reino, mi Cristo amado. Bendía Sama, Quindariba Soja, oh Cristo de poder. Somos la iglesia de Cristo, somos el real sacerdocio. Bendícenos como tú sabes bendecirnos, Padre. Quita lo que estorbe, añade aquello que haga falta, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor.